estamos listos para el día de hoy? ¿Cuántos están listos? Muy bien, perfecto. Pues un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Comentábamos que Juan estaba enfrentando a falsos maestros en la iglesia, estaba enfrentando también a un movimiento muy temprano del llamado gnosticismo. Ellos decían que lo importante era lo espiritual y el cuerpo no tenía valor alguno o era malo. Y por esa razón, pues vemos tantas cosas o tantos versículos en los cuales Juan reafirma constantemente la humanidad de Jesucristo. No solamente su divinidad, sino su humanidad. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, del primer tema, precisamente la introducción al capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y vamos a hablar del principio y el verbo. Así que voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver la presentación que nos hizo esta Eli Montero, y también para que vayan tomando nota, por favor. Vayan tomando nota de eso. Ok, no sé por qué me fui hasta atrás, pero ya regresamos rápido. Perfecto. Pues vamos a la introducción, familia. El día de hoy vamos a estar hablando del principio y el verbo, primero de Juan capítulo 1, del versículo 1 al 4, y me encantaría que alguno de ustedes escogiera su Biblia y le diera lectura a ese pasaje, por favor, en voz alta. Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Voy a estar pidiéndoles participación durante la sesión para que tengan su Biblia abierta precisamente en ese libro de Primera de Juan, para que podamos participar todos. Yo lo tengo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias, muy estimado hermano Tomás. Bueno, es bien interesante que Juan comienza hablando de lo que era en el principio. En la Biblia hay 3 principios que se mencionan. 3 principios. El primero está en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Este pasaje no lo sabemos de memoria nosotros, ¿no? ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 cosas importantes sobre este principio que menciona el Génesis 1:1. Ahí están por si quieren apuntarnos en su bosquejo. Primero, lo que nos dice este pasaje es que es el principio de toda la creación. Así comienza Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 relata el principio de toda la creación, universo, galaxias, estrellas, planeta Tierra y también la humanidad. Además de eso, menciona que la razón de toda la existencia para lo creado, para lo que nosotros vemos, es Dios, Dios mismo. Algo bien importante que necesitamos recordar y reafirmar en nuestros corazones es que la Biblia no enseña evolución. La Biblia enseña creación. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar la frase y las especies fueron evolucionando con el paso del tiempo. No, desde el principio se determina que Dios fue el creador de todas las cosas, tal y cual las vemos nosotros ahorita. ¿Por qué es importante esto? Porque sabernos creados por Dios nos da valor, nos da un propósito y nos da un destino eterno.
Son las tres cosas que nos roba la ciencia con la postura de que somos el producto de una explosión cósmica no dirigida. Porque si somos el producto de una explosión cósmica no dirigida, entonces, pues no tenemos, no tenemos valor, somos el resultado de un accidente, no tenemos propósito y tampoco tenemos un destino eterno. Así que es bien importante que resaltemos eso. Otro dato importante sobre el principio de Génesis 1.1 es que da a Dios por sentado. Esto es algo de lo que ya platicamos en el curso pasado con los que estuvieron conmigo. Génesis 1.1 comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ninguna parte de toda la Biblia vas a encontrar un pasaje que intente explicar la existencia de Dios. No lo vas a encontrar. Todos los pasajes que vemos en la Biblia dan a Dios por sentado. ¿Qué quiere decir esto? Que para los escritores bíblicos la existencia de Dios no necesita ser explicada. Ellos la aceptan completamente y lo mismo tendría que ser para nosotros. Si nos ponemos en el punto de decir, necesito que alguien me explique de Dios y que me demuestre su existencia para entonces creer en Él, estamos invirtiendo el principio. Porque el principio es, crees en Dios y después descubre las evidencias que te llevan a reforzar esa fe que tú tienes en Él. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre este principio de Génesis? Es un principio que, no tiene, que tiene fecha. Es un principio que tiene fecha. Mira, a lo largo de los siglos, los científicos creyeron que el universo era eterno. Es decir, que siempre había existido y por lo tanto no necesitó de un inicio y tampoco de un creador. Pero ahora muchos han cambiado de parecer y están de acuerdo al decir que el universo sí tuvo un principio. Ahora cuando leemos los tratados de ciencia nos damos cuenta de que los científicos dicen que el universo se sigue expandiendo todavía. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto que estoy compartiendo contigo? Que hace 3565 años, recuerda esa fecha, hace 3565 años, la Biblia ya lo decía. La Biblia ya decía que Dios había creado el universo, que tenía un inicio. Por lo menos esa fue la fecha en la que Moisés escribió el Génesis. Entonces, 3500 años atrás, la Biblia ya enseñaba que el universo sí había tenido un inicio. En el curso que pude dar el año pasado, hablamos un poco de cómo la Biblia es 100% confiable. Hablamos que una de las razones por las cuales podemos confiar en la Biblia es porque es precisa científicamente, es correcta. No hay error científico en la Biblia. Obviamente no tiene lenguaje científico, pero sí tiene hechos que la ciencia ha descubierto recientemente, pero que la Biblia ya los enseñaba. Este es un ejemplo. El universo sí tuvo un inicio, también que la Tierra era redonda. La Biblia ya lo decía antes de que estos hombres lo descubrieran, y también que las estrellas no podían contarse. Un hombre llamado Hiparco había dicho que había hecho un tratado o una tesis donde decía que había 1200 estrellas aproximadamente en el universo. Entonces, imagínate. Hoy la ciencia dice que las estrellas no pueden contarse, pero eso ya lo decía la Biblia, entre otras cosas más. Ahora, ¿cuál es el siguiente principio que nos enseña la Biblia? Es el que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. ¿Alguien que me ayude a leer eso, por favor? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice. Yo lo tengo, pastor. A ver. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Gracias, muy amable Celia. Les recuerdo que una de las cosas que comentábamos en la introducción es que vamos a estar tocando muchos pasajes también del Evangelio de Juan, puesto que es el mismo autor, entonces tiene muchas cosas también que aportar a este estudio de las cartas de Juan. Esta frase que usa Juan en su Evangelio establece un paralelo directo con Génesis 1:1. En el principio. Quiere decir exactamente lo mismo. Están muy relacionados, ya que los dos versículos hablan de un tiempo definido, aunque desconocido, para los inicios de la creación. Dos cosas importantes sobre este principio del Evangelio de Juan. Primero, antes del principio de la creación, Jesús ya era. Apunte eso, por favor. Antes de que el universo existiera, la segunda persona de la Trinidad ya era. Jesús siempre fue eterno. Obviamente nació en Belén de Judea con un cuerpo como el nuestro y tomó un nombre, pero antes de eso, Jesús ya era. Y no solamente dice Juan eso, dice que era igual al Padre en esencia, poseía todos los atributos de Dios. Así que en esos dos versículos, Juan resalta la eternidad de Jesús y también la divinidad de Jesús. Recuerden, para la literatura de Juan o juánica, el verbo, la palabra o el logos, como lo traduzcan algunas versiones, está refiriéndose a Jesús. No es un ente extraño o externo, está refiriéndose a Jesús. ¿Cuál es lo segundo que nos muestra este principio del Evangelio de Juan? En el principio, Jesús creaba con Dios. En su Evangelio, Juan nos dice que la gente que Dios usó para dar vida a todas las cosas de la creación fue Jesús. Obviamente, antes de su encarnación y cualquiera que haya sido su forma, pero a final de cuentas, el agente para toda la creación que nosotros vemos y la que no vemos fue Jesús. Recordemos que Juan escribió su evangelio por el año 80 o 90 aproximadamente después de Cristo y que sus primeros lectores eran, entre otros, griegos que creían también en el logos o el verbo o la palabra, según la traducción de la Biblia que usemos o la versión. Ellos creían que ese logos, ese verbo o esa palabra había creado el mundo. Entendiendo eso, Juan les dice que Jesús, antes de tomar forma humana, y el logos eran la misma persona. Eso es lo que les está diciendo Juan en estos pasajes. El logos, el que tú crees que es el creador de toda la existencia, y Jesús, antes de tomar una forma humana, corpórea, son la misma persona. Y el tercer inicio lo vamos a encontrar en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, que es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, o de los pasajes. A diferencia de las referencias de Génesis 1:1 y el Evangelio de Juan 1:1, 1 de Juan 1:1 no habla de tiempos indefinidos en la eternidad, sino más bien de un tiempo bien definido en nuestro mundo o en nuestro tiempo. Tres cosas importantes sobre el principio de 1 de Juan. Se refiere al inicio del ministerio de Jesús. Aunque algunos afirman que se refiere a lo mismo que los dos pasajes anteriores, los versículos siguientes de 1 de Juan 1:1 nos dicen que realmente ese inicio está relacionado a los inicios del ministerio de Jesús. También se refiere al mensaje de Jesús. Si estamos de acuerdo en que una de las posibilidades para el principio de 1 de Juan 1:1 es el mensaje de Jesús, la frase "lo que era desde el principio" recalca la estabilidad del mensaje de Jesús. En otras palabras, lo que Juan nos está diciendo es que él no recibió el mensaje de Jesús de tercera mano. Él fue testigo y receptor directo del mensaje de Jesús y testigo directo de todas sus obras. Al decir lo que hemos oído, no estaba expresando opiniones o especulaciones. Él estaba hablando del hecho de que realmente había escuchado a Jesús, de que había oído su voz,
de que lo había contemplado y de que había tocado sus manos. Y tercero, se refiere a la llegada de Jesús al mundo. En el Evangelio de Juan aprendemos, en el Evangelio de Juan aprendemos de la historia y obra del Verbo en la creación, su encarnación en el mundo, su rechazo y la vida eterna que ofrecía. Ahora Juan se encarga de la realidad de su encarnación, por eso usa la frase, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos tocado. Aquel que existía desde la eternidad sin límites ha entrado en el tiempo y en el espacio y se ha alojado aquí en la tierra. En Cristo, Dios caminó con la humanidad. ¿Recuerdan esa frase célebre de Neil Armstrong que decía, o más bien, cuando le preguntaban a Neil Armstrong sobre su viaje a la luna y cómo había pisado la tierra, le decía que sí, que era lo importante para él. Y él dice que eso realmente de que el hombre haya llegado a la luna no era algo que lo sorprendiera, que lo que le sorprendía realmente es que Dios haya pisado la tierra. No que el hombre haya pisado la luna. Lo sorprendente para él es que Dios haya pisado la tierra. Así que en Cristo, Dios caminó con la humanidad. Y todos nosotros, los que entramos en contacto con esta realidad, todos nosotros, aunque no la hayamos visto físicamente, tocado físicamente o escuchado físicamente, de cualquier manera tenemos ese testimonio de Juan. Eso fue lo que él vivió y lo que nos invita a hacer a nosotros es que hagamos de la llegada de Dios al mundo y a nuestras vidas algo central. Porque Dios no nada más llegó al mundo y se quedó fuera de nosotros, no. Llegó al mundo y entró a nuestras vidas. Y eso sí es completamente extraordinario. Ahora, quiero compartirles a ustedes cuál fue la primer falsa enseñanza de los gnósticos a la que se estaba enfrentando Juan. La primer falsa enseñanza es que Jesús no tuvo un cuerpo. Eso es lo que ellos decían. Los gnósticos afirmaban la divinidad de Jesús, es decir, ellos creían que Jesús era Dios y lo aceptaban. Está perfecto, ¿eh? Te podemos creer que Jesús es Dios, pero no admitían su carácter físico, que haya tenido un cuerpo. Y la razón es simple. Para ellos las propiedades físicas, tener un cuerpo, era malo en todo y no podía tener nada en común con un ámbito divino como el espíritu, que era bueno en todo. Así que para conciliar la idea de que Jesús haya tenido un cuerpo, ellos evolucionaron a una nueva rama llamada gnosticismo docético. Gnosticismo docético. La palabra docetismo viene del griego dokeo, con K, dokeo, que significa aparecer. Significa aparecer. Ellos consideraban que la encarnación era imposible, porque Dios no pudo unirse a algo tan malo como el cuerpo. Este grupo enseñaba que Jesús solo aparentó o parecía tener un cuerpo, pero en realidad no lo tuvo. Por ejemplo, ellos decían que cuando caminaba no dejaba huellas. Eso es lo que afirmaban. Jesús no tuvo un cuerpo, solamente parecía tener uno o era una aparición. Y la muestra, según ellos, es que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas. Uno de los primeros maestros en enseñar esta falsa doctrina fue Cerinto. Lo que sabemos de él se encuentra en los registros de sus opositores, en especial de Irineo. Él escribió una obra contra las herejías de Cerinto en el año 180 después de Cristo, y en esa obra hace mención de él y de su falsa enseñanza. Cerinto enseñaba que había una distinción entre Jesús y el Cristo. Su argumento consistía en que Jesús era el hombre terrenal de Nazaret, el que había nacido en Nazaret, famoso por su piedad y su sabiduría. Y Cristo era una deidad celestial que descendió sobre Jesús en su bautismo y que lo dejó antes de su crucifixión. Así que
El hombre que murió en la cruz fue Jesús, pero no el Hijo de Dios. ¿Qué les parece este disparate? Un disparate, ¿verdad? Como ustedes saben, existen evangelios apócrifos, libros apócrifos, es decir, falsos, y muchos de ellos fueron escritos bajo la influencia de este punto de vista, del punto de vista de esta herejía. Por ejemplo, en el Evangelio de Pedro, un apócrifo, escrito alrededor del año 130 después de Cristo, se dice que Jesús no daba señales de tener ningún dolor en la cruz y que cuando estaba crucificado, su grito antes de morir fue: mi poder, ¿por qué me has abandonado? En lugar de: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ellos dicen que ese fue el momento cuando el Cristo divino dejó al Jesús humano. Los Hechos de Juan es otro libro apócrifo o falso. Estos llegan más lejos. En los Hechos de Juan se dice que cuando estaban crucificando al Jesús humano en el Calvario, Juan, el apóstol, estaba hablando con el Cristo divino en una cueva en la ladera del monte, y que el Cristo le dijo: Juan, para la multitud allá abajo en Jerusalén me están crucificando y atravesando con cañas y con lanzas, y me dan vinagre y hiel a beber. Pero estoy hablando contigo, y préstame atención en lo que te digo. Nada, por tanto, de las cosas que dirán de mí las he sufrido. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Juan ante esto? Alguien que me ayude a leer lo que dice Juan 2:22, primera de Juan 2:22, y está ahí en la presentación. ¿Qué dice? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 2:22. Cuando Juan escucha esta enseñanza que estaba entrándose o adentrándose a las iglesias, él enfatiza. Primero, obviamente, responde inmediatamente y dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, es decir, el Jesús humano, es el Cristo divino también. Con esa simple pero profunda afirmación, Juan dice que no hubo dos personas involucradas en el plan de salvación del ser humano: el Jesús hombre y el Cristo divino. Él dice que el Jesús hombre y el Cristo divino son la misma persona. Eso es lo que está diciendo Juan. Jesús, esto nos lleva al punto número 3. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esto fue algo de lo que vimos también en el curso pasado. Primera de Juan 1:1 lo dice así: para Juan, nunca hubo duda de que Jesús era 100% hombre, que tuvo un cuerpo y emociones como cualquier otro humano, y tampoco que era 100% Dios, que era el autor de la vida, el eterno Dios, y no debe haberla tampoco para nosotros el día de hoy. Jesús es 100% hombre y 100% Dios, no 50% hombre y 50% Dios, o 99.9% Dios y 1% hombre. Es 100% hombre y 100% Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de su divinidad? Eso lo vemos en 1 de Juan 1:1. Primero, las afirmaciones de Juan: el verbo de vida. En la literatura juánica, a Jesús se le describe como el verbo o el logos o la palabra, según la versión que estemos leyendo. Y este título personal cobra mucha relevancia tanto para oídos griegos como para oídos judíos. Es decir, cuando Juan estaba usando este título para Jesús, era completamente comprensible para los judíos, pero también era comprensible para los griegos. Ninguno de ellos iba a decir: ¿a qué se está refiriendo Juan? Nosotros nos metemos en un problema ahorita porque tenemos que investigar, pero en el tiempo que estaba escribiendo esta carta Juan y al público al que se la estaba escribiendo, ellos entendían a la perfección qué era lo que estaba diciendo Juan con respecto a que Jesús era el verbo o la palabra de Dios o el logos. Para los judíos,
El verbo es la expresión creativa de sí mismo que tiene Dios y por medio del cual fue creado todo el cosmos, como lo vimos en Génesis 1:1. Esa es una creencia judía. Y para los griegos, el verbo es la razón divina que da al universo coherencia y propósito. Como término filosófico, quería decir un significado o una ley universal que ordena el mundo. En la filosofía significa algo como razón o lógica suprema. Y en el pensamiento platónico, que fue el promotor de este dualismo, el logos creó al mundo. Así que cualquier sabio rabínico de la época o filósofo griego de la época habrían entendido a la perfección los primeros versículos de Primera de Juan 1:1 y del Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Para ellos era comprensible, así que Juan está usando este término que unía a las dos culturas en el entendimiento que este Logos era el creador del mundo y adjudica ese término a Jesucristo. Y dice, ese Logos es Jesús. La vida eterna también es otro término que usa Juan en Primera de Juan 1 para referirse a Jesucristo. Respecto al verbo que es vida, Juan deja totalmente claro que la vida eterna aquí descrita tiene su base en los hechos históricos de la vida de Jesús. Él dice, la vida de Jesús es la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna no es el resultado de algo de iluminación, como nos lo quieren vender, o conocimiento adquirido de modo místico. La vida eterna está históricamente anclada en lo que podemos llamar el escándalo de la particularidad exclusiva del cristianismo, la encarnación de Jesús. La vida de Dios ha llegado hasta nosotros por medio de un hecho completamente histórico, un acontecimiento que Juan afirma que ha sido verificado por personas que lo vieron, la llegada de Dios al mundo en la persona de Jesús. Bien, chicos, aquí me encantaría hacer una pequeña pausa para pedirles hacer un ejercicio y que no estén tanto tiempo sentados y tampoco que se me duerman. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie. Un minutito. Todos de pie, por favor. Aquí estamos. ¿Listos? Dicen que la firma es algo muy importante. Y como nosotros firmamos, dice mucho de nosotros. También cuando escribimos. Obviamente, si tú dices, es que no me gusta mi letra, está bien fea, bueno, te estás refiriendo a ti mismo, porque tu letra dice mucho de ti. Pero voy a pedir que hagamos un ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a apuntar todos hacia la pantalla y con nuestro dedo índice derecho vamos a hacer nuestra firma, ¿sale? ¿Cómo firman ustedes? Con su dedo derecho. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacerla con el índice izquierdo. ¿Cómo firman ustedes? Con su dedo izquierdo. Ok, perfecto. Ay, ustedes tienen unas firmas bien extrañas, ¿eh? Ahora vamos a hacerlo con la rodilla derecha. ¿No se alcanza a ver? Ya se ve. Ah. Muy bien. Hugo, tienes una firma muy larga para estar con la... Ahora con la rodilla izquierda. Ahora. Ah. Perfecto. Ahora con el pie derecho. Firma con el pie derecho. Oh, para Carito eso es bien fácil. Ya vi que hace muchas cosas con su cuerpo. Ahora con el pie izquierdo. Muy bien, chicos. Y por último, con la cadera. Con la cadera. Todos vamos a firmar con la cadera. Eso. Muy bien, equipo. Gracias por su participación. Tomen su lugar. ¿Se cansaron? Perfecto. Y bueno, continuamos con nuestro tema. La tercera evidencia de la divinidad de Jesús
que lo que vemos en Primera de Juan 1:1 es la tercera afirmación. Estaba con el Padre. Estaba con el Padre. Como ustedes saben, Juan no menciona en su evangelio genealogía alguna de Jesús. Esa la vemos en el libro de Lucas, pero no en el evangelio de Juan. Y la razón es simple. Al ser un evangelio que fue escrito para el mundo griego, Juan quiere resaltar la divinidad de Jesús. Así que estos términos o estas afirmaciones de Juan nos hablan mucho acerca de la divinidad de Jesús. Él quiere resaltar la divinidad de Jesús, pero también quiere resaltar la humanidad de Jesús, porque eso era lo que estaban poniendo en tela de duda los griegos de la época. Para ellos era fácil aceptar a Jesús como una más de sus deidades, pero les costaba mucho trabajo aceptar la humanidad de Jesús, que esa deidad haya bajado y se haya hecho hombre, por esa dualidad que les había comentado. Para ellos el cuerpo era malo y el espíritu era completamente bueno. Así que vamos a ver cuáles son las evidencias de su humanidad. Y aquí están. Primero, oído, visto, contemplar y palpar. Juan afirmó la realidad de la personalidad total de Jesús. Por eso dijo lo que hemos visto, es decir, lo que captamos por el sentido del oído. También dijo lo que hemos oído, lo que captamos por el sentido del oído. También dijo lo que hemos visto, lo que captamos por el sentido de la vista. Lo que hemos contemplado, es decir, lo que hemos mirado fija y atentamente por tanto tiempo. Y cuarto, lo que palparon nuestras manos, es decir, lo que captamos por el sentido del tacto. Quizás muchos de ustedes pueden escuchar y ver una aparición, pero no pueden tocarla. En pocas palabras, Juan está diciendo que Jesús fue una persona completamente real. Para descartar cualquier sugerencia de que esta aparición en la historia fuera imaginaria o parcial, Juan habla gráficamente de la confirmación sensorial. Ver, oír y tocar, que acompañó esa revelación de Jesús al mundo y a sus discípulos. Yo creo que cada vez que ellos veían a Jesús, cada vez que lo escuchaban hablar, cada vez que tenían la oportunidad de palparlo, no sé, pero yo creo que hasta su piel se erizaba. Su ser, sus personas que fueron creadas por Jesús, respondían de manera diferente a la voz de Jesús que a la voz de cualquier otra persona. No sé qué sucedía en sus cuerpos, pero estoy convencido de que algo sucedía cuando escuchaban, cuando veían, cuando tocaban a Jesús. ¿Se imaginan tocar a Dios? Al creador de todo lo existente, al que es eterno, todopoderoso, dador de vida, al que te formó, tocar al que te creó. Eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros fuimos testigos directos, nadie nos lo contó, estuvimos ahí. Y esto tiene un valor importantísimo para nosotros. Porque Juan no está diciendo, es que me contaron, me dijeron que hace como 200 años. No, Juan está diciendo, yo estuve ahí. Yo lo vi, yo lo palpé, yo lo toqué, yo lo completé. Yo estuve ahí, nadie me lo dijo. Pasé 3 años y medio de mi vida con ese hombre. Así que me digan que es una aparición es algo completamente absurdo. También otra de las afirmaciones es, la hemos visto y damos testimonio de ella, refiriéndose a la vida. La hemos visto y damos testimonio de ella. Les recuerdo que una de las maneras en que nos damos cuenta de la veracidad de una historia es el relato de testigos oculares, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? ¿Cómo nos damos cuenta de que una historia es verdadera? Por dos factores. Primero, el relato de testigos oculares y la evidencia arqueológica. Entonces, en el caso de Juan, él estuvo presente cuando sucedió.
él estuvo en el acto o en el evento. Juan fue testigo de la vida, del ministerio, de las obras, de la muerte e incluso de la resurrección de Jesucristo. Y nadie como él para decirnos estas cosas. Nadie como él para decirnos Jesús es una persona real. Él fue testigo directo. Y la otra afirmación es se nos manifestó. En el griego quiere decir se hizo presente o se dio a conocer abiertamente. Y como referencia, le leeré lo que dice Juan capítulo, o más bien voy a permitir que algunos de ustedes, lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Ajá. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, gracias. La palabra habitar que Juan usa en su evangelio significa puso o poner su tienda de campaña entre nosotros. Poner su tienda de campaña entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Jesús llegó a habitar, a poner su tienda de campaña entre nosotros. Eso es lo que quiere decir manifestarse. Jesús no se ocultó de nadie. Dios quiso que la encarnación de Jesús, que la entrada de Dios al mundo fuera tan evidente para todos, que puso su campaña entre nosotros. ¿Cuáles son los resultados de esa manifestación? Aquí están. Comunión vertical y horizontal. Son los resultados de la manifestación de la que estamos hablando de Jesús. Primero, comunión correcta con Dios. El pasaje que está ahí dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para los griegos de la época, tener comunión con Dios era impensable. No cabía en sus mentes. Era fácil entender que los dioses estaban allá en el Olimpo o fuera de nuestro alcance, pero que una persona pudiera tener comunión con ese Dios era impensable para ellos, era inconcebible. Pero el hecho de que Jesús entrara a la historia de la humanidad nos dice que Dios sí anhela relacionarse con nosotros. Para los gnósticos era por medio del conocimiento elevado, pero para Juan es por medio de Jesucristo. Así que tenemos la oportunidad de tener comunión con Dios todo el tiempo. ¿Cuál es el segundo resultado? Comunión correcta con los demás. El versículo 3 dice, para que tengan comunión con nosotros. La comunión cristiana es triangular. Mi vida en comunión con Cristo, tu vida en comunión con Cristo y mi vida en comunión con la tuya. No existe otra manera en que las relaciones puedan funcionar. Si nuestra relación primaria, que es la que relacionamos con Dios o la que llevamos con Dios, no está funcionando bien. Así que, cuando están fallando nuestras relaciones, no culpemos a las personas. En lugar de eso, hagamos una introspección y veamos si nuestra relación con Dios está funcionando adecuadamente. Porque es lo que dice Juan. Una relación correcta, una comunión correcta con Dios, nos lleva a una comunión correcta con los demás. ¿Y cuál es el resultado de esta comunión correcta con Dios y comunión correcta con los demás? Pues gozo, gozo. Si estamos bien con Dios, si estamos bien con los demás, oye, podemos tener alegría, gozo en nuestros corazones constantemente. El mensaje de Juan es acerca de Jesucristo y tiene tres grandes cosas que decir sobre él. La primera cosa que nos dice es que era desde el principio, es decir, en él la eternidad entró en el tiempo, en él el Dios eterno entró personalmente al mundo de la humanidad. Segundo, esa entrada en el mundo de la humanidad fue real, completamente real, no fue una aparición, fue humanidad real la que Dios asumió.
Y tercera, mediante aquella acción vino a la humanidad la palabra de vida, la palabra que puede cambiar la muerte en vida y la mera existencia en un verdadero vivir. Aquí, así que esas son las tres cosas que nos deja Juan. Y ya por último, familia, pues estas son las aplicaciones que yo encontré para lo que estamos estudiando. Si tiene alguna más, sería fabuloso que nos las compartiera en el chat para que podamos añadirlas. Pero de todo lo que vimos el día de hoy, estas son las aplicaciones. Primero, tenemos un relato de testigos oculares. Juan vio a Jesús, lo palpó, lo contempló, lo escuchó. Tener un relato de testigos oculares es una gran ventaja, porque no nos están diciendo, eso ocurrió hace como 300 años y alguien nos dijo, no. Juan está diciendo, yo estuve ahí. ¿Qué es la segunda conclusión? Jesús fue una persona real, por lo tanto nos podemos relacionar con él. Tú no te puedes relacionar con un espíritu, pero sí te puedes relacionar con una persona. Tercero, la enseñanza de la Biblia es confiable. Es confiable. Cuarto, Dios cumple con sus promesas. Esa entrada de Jesús al mundo es el resultado de una profecía o una promesa hecha por Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén, y esa la pueden encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se dan cuenta? La entrada de Jesús al mundo es el resultado de una promesa o una profecía hecha por Dios en Génesis 3, 15. Así que Dios cumple con sus promesas. Y finalmente, conclusión o aplicación número 5. Relacionarnos correctamente con Dios nos ayuda a relacionarnos correctamente con los demás.